Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 174, en el que vamos a hablar de un detallito, un detallito muy importante para cerrar más presupuestos. Es un detalle muy sencillo, pero que pocas veces se tiene en cuenta y que si lo empiezas a tener en cuenta va a ayudarte mucho a cerrar presupuestos y no solo eso, sino también a empezar con buen pie con los clientes. Detalle importante antes de empezar, ya que hablamos de detallitos. Mañana comenzamos la nueva edición tutorizada de Soy Copywriter. Así que hoy es el último día para acceder a este grupo con sesiones semanales, con tutor, con sesiones conmigo, con trabajo final, con exámenes, con correcciones y con seguimiento durante 4 meses de todo el contenido de Soy Copywriter. Además de ese módulo del que ya hemos hablado de inteligencia artificial que voy a crear durante esta edición. Toda la información la puedes encontrar en soycopywriter.com durante el día de hoy. Te recomiendo que lo hagas hoy, porque empezamos mañana, y puedes preguntar cualquier duda a través de WhatsApp, ¿vale? A través de soycopywriter.com/WhatsApp. Muy bien, arranquemos con el episodio una vez que hemos hablado de este otro detallito. Entonces, ¿cuál es ese detalle que te permite cerrar más presupuestos? ¿Dónde está esa magia? Lo primero, si quieres profundizar en tema de presupuesto, te recomiendo revisar 2 episodios que ya tengo. Uno es el 83 y otro es el 165, donde hablo de técnicas para hacer seguimiento a un presupuesto, que es el 83, y en el 165 hablo de 2 errores que yo he cometido y que me han estropeado muchos presupuestos. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Los puedes ver, uno lo puedes ver y otro lo puedes escuchar. Ahí te dejo los enlaces. Si me estás escuchando en el podcast, los dejo en javipastor.com/174 y si me estás viendo en YouTube, pues los tendrás por aquí. Muy bien. Entonces, antes de responder la pregunta de cuál es este detallito, vamos a entender por qué ese detalle es tan importante y por qué. Y lo vamos a entender con situaciones del día a día. Entonces, pregúntate, ¿cuál es una de las formas, es decir, cuál es una de las formas más rápidas de adquirir un buen hábito? Parece que no tiene nada que ver, pero verás que sí. Igual que el hábito de que te paguen y te contraten es un gran hábito, así que ya lo verás. Eso por un lado. Y ahora por otro lado, ¿qué es lo que más puede motivar a alguien, a ti, a mí o a cualquiera, si empieza a trabajar con un entrenador o entrenadora personal, con un nutricionista o con cualquier tipo de servicio de este tipo? La respuesta a ambas preguntas, tanto al hábito como a este tipo de servicio, es que conseguir una victoria rápida es la forma más rápida de adherirte a esos hábitos o a ese tipo de servicio. Entonces, si yo empiezo a comer bien, ¿no? Yo trabajo con una nutricionista, con un nutricionista, y empiezo a comer bien y de pronto me siento menos pesado, duermo mejor, adelgazo un par de kilos, entro en la talla S de nuevo y alguien me dice, oye, qué bien te veo, Javi, y todo esto ocurre en el primer mes, es más probable que yo siga con ese nutricionista trabajando y que esté como mucho más fidelizado al servicio, al hábito y a seguir trabajando con esta persona, porque tengo mi pequeña victoria a corto plazo. Lo mismo ocurriría si trabajara con un entrenador personal, o lo mismo ocurriría si yo empezara un hábito, el que fuera levantarme a las 6 de la mañana, viera mucho más productividad, empezara a dejar las tareas cerradas, terminara de trabajar a las 3 de la tarde, entonces todo eso serían pequeñas victorias. Podría apuntarme a otras cosas por la tarde, todo esto. Entonces, esta pequeña victoria rápida genera confianza y ese es el detalle que tienes que tener en cuenta en los presupuestos. Tienes que pensar, viene un cliente, me pide un presupuesto o me pide que le haga un presupuesto. Entonces, mi primera pregunta siempre tiene que ser, ¿cuál es la victoria rápida que se puede llevar el cliente en mi propuesta de trabajo? Te voy a poner un ejemplo real, ¿no? Imaginemos que una tienda online, esto ocurre muchas veces, te pide presupuesto para escribir 10 fichas de producto, o 100, da igual, un montón de fichas de producto. Es algo, vamos a decir 100, ¿no? Es algo que por volumen, pues requiere de una inversión, tanto en dinero como en tiempo, pues prolongada. Entonces, aquí lo típico es, vale, si tengo que hacer 100 fichas de producto, ¿por qué ficha empiezo? ¿Por la que diga el cliente? ¿Por la que sea más interesante? ¿Por orden alfabético? No, por supuesto que no. La pregunta que tienes que hacerte es qué ficha de producto puedo cambiar a corto plazo y va a generar un cambio rápido y una victoria rápida a corto plazo. Entonces, si tú vas a hacer, por ejemplo, vale, vamos a hacer 5 fichas al mes. Entonces, las 5 primeras que vas a editar son aquellas que probablemente ya tienen un volumen de ventas aceptable y un volumen de visitas aceptable. Porque lo decente, lo aceptable, es más fácil que una vez mejorado genere resultados rápidos, mientras que lo muy malo tarda en generar resultados. Es decir, si una ficha de un producto que apenas se visita, que no está posicionada, que no es de los top ventas, la editamos, es probable que el cliente tarde un tiempo en ver el efecto o que incluso puede a largo plazo ni verlo.
Pero, sin embargo, si trabajamos esa ficha, ese cruce entre las fichas que más se ven, y bueno, las fichas que se ven bastante y que venden correcto, entonces ahí sí tenemos un margen de mejora rápido, porque hay muchas visitas y ya hay venta. Entonces ya está aceptable, pero vamos a hacerlo realmente bien. Entonces ahí eso es una victoria rápida. Ahora supongamos, para entender otro ejemplo del tema de victoria rápida, que el cliente de la misma tienda pide algo más abstracto, ¿no? Te dice, bueno, me has hecho la ficha, esto súper bien, me ha gustado mucho el trabajo, me está ayudando y ahora me gustaría aprovechar el email en mi tienda. Javi, me gustaría aprovechar el email y bueno, estoy ofreciendo un 10% de descuento a los suscriptores, tengo unos 2.000 entre suscriptores, clientes, no lo tengo ni muy claro, tengo 2.000 personas. ¿Qué podemos hacer primero? ¿Qué podemos hacer primero, Javi? Y entonces aquí yo inmediatamente pienso victoria rápida. Victoria rápida. Tengo que arrancar con algo para ganar confianza, para ganar crédito con el cliente y que a futuro pueda trabajar su email de forma consistente en el tiempo. Entonces, lo primero que yo pensaría es qué campaña de venta de qué producto concreto puede generar una oportunidad a corto plazo, unos ingresos, incluso un reembolso de mi propio servicio. Es decir, imagínate que por el servicio de la campaña cobran 1.800, 2.000, 3.000, lo que tú quieras, 2.000 euros, y que al hacer esa campaña el cliente ingresa 3, 4.000 euros. Pues entonces va a haber, oye, pago 2, vienen 4, me interesa, sigamos trabajando. Entonces buscaría hacer una campaña de 4 o 5 correos, o los que sean, concreta a un segmento de público concreto, para generar ventas a corto plazo. No estamos hablando de solo pensar en corto plazo porque, como ya sabes y he hablado en otros episodios del podcast, lo importante es el largo plazo, pero para llegar al largo necesitamos empuje en el corto, necesitamos un arranque, necesitamos que el motor arranque, ¿vale? Entonces, pensaría en esa campaña que a corto plazo va a reembolsarle al cliente parte del servicio que ha pagado. No tiene por qué ser una campaña en producto a todos. Podría ser, vale, dime un producto dos productos que se compren mucho uno y el otro, es decir, que los clientes tengan los dos. Y me dice, vale, estos dos. Entonces voy a buscar los clientes que tienen el producto A y no tienen el B, y los que tienen el B y no tienen el A, y se los voy a intentar vender. También sería un tipo de campaña sencilla, rápida, directa, que genera ingresos. Entonces, esto después, evidentemente, cuando consigue esta victoria rápida es cuando empezamos a pensar en el largo plazo. Entonces ya el cliente, en este caso, por ejemplo, ¿no?, le diría, vale, ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer consistentemente este tipo de campañas todos los meses, pero además vamos a trabajar los activos de la empresa. Vamos a trabajar lo que sería una secuencia de carrito abandonado. Vamos a trabajar una secuencia de bienvenida, una secuencia de aniversario, una secuencia de postcompra. Todo este tipo de cosas que son activos que muchas veces, salvo empresas grandes que tienen, por ejemplo, mucho volumen de entrada de leads o mucho volumen de entrada de ventas o mucho volumen de carrito abandonado, pues estas secuencias tardarían por sí misma en decirle al cliente, oye, mira qué rentables son, tardarían un poco. Sin embargo, con la otra campaña conseguimos el rédito, la confianza para poder trabajar estas. Entonces trabajamos el corto, trabajamos el medio y trabajamos el largo. Y sí, lo bueno que tienen este tipo de secuencias, como una secuencia de bienvenida, es que trabajan solas, no tenemos que estar haciendo campañas una y otra vez. Pero son más lentas. Entonces, al ser más lentas, queremos el impulso inicial con esa victoria rápida y luego añadir esas secuencias en la propia propuesta. Entonces, hagas el trabajo que hagas, vendas lo que vendas, piensa siempre en cómo estructurar dentro de la propuesta una victoria rápida inicial. Si lo piensas, puedes decirme, Javi, esto no tiene nada que ver con hacer presupuestos. No estamos hablando de presupuestos, hablamos de propuestas de trabajo. Entonces, la propuesta de trabajo, mi sugerencia y lo que te recomiendo y lo que veo que funciona muy bien es que al principio haya una victoria rápida. Tiene que haber una victoria rápida y luego trabajamos el corto, medio y largo plazo, pero una victoria rápida para ganarte esa confianza del cliente. Y eso también se puede hacer no solo en servicios como copywriting, diseño, programación, todo este tipo de cosas, sino también, por ejemplo, en consultorías de negocio, de marketing. Es decir, imagínate que tu primera consultoría, cuando te contrata a alguien y te paga tus 5.000 euros para que le lleves una consultoría de marketing durante no sé cuántos meses, tal y cual. Entonces, imagina que tú en la primera sesión, en vez de ser una sesión más, donde hay una sesión cada 15 días que tal y cual, no. La primera sesión es temática y la primera sesión es un plan para reembolsar parte de lo que has pagado por este servicio. Y entonces, la primera sesión se enfoca en crear un plan a corto plazo para recuperar parte de la inversión y empezar a verle rédito de nuevo a esa consultoría, a esa auditoría, a lo que sea. Entonces, como ves, si imagínate que pagaron 3.000 euros por esta consultoría, tras esa primera sesión tú le estableces un plan, una campaña, una idea, una promoción, alguna idea concreta que ya le genera 200, da igual, incluso aunque fuera 200, 300, 400, 1.000 euros
1.200 euros. Ya va a empezar a ver, oye, voy a las sesiones y en esas sesiones me cuentan cosas que me hacen generar ingresos con lo que aprendo dentro. Entonces me apego más a las sesiones, me gusta más el servicio y voy a estar mucho más abierto o más abierta a que todo lo que tú me digas, pues yo lo haga, porque tengo esa primera victoria. Entonces la primera victoria es súper importante. Ese es el detalle que tienen que tener tus propuestas. Tienen que estar armadas, evidentemente pensando, quiero el cliente a largo plazo, pero quiero que a corto le quiero demostrar que mi servicio, que mi producto es rentable. Así que a partir de ahora, piensa siempre, ¿cómo genero una victoria rápida para el cliente? Eso te va a ayudar a cerrar muchos presupuestos porque el cliente, aunque todos nos guste el largo plazo, o nos guste hablar más bien de largo plazo, a corto queremos ver resultados. Y si no vemos resultados a corto, nos cuesta mucho trabajo después dar el tiempo necesario a ciertos procesos de trabajo que sí son a largo plazo. Entonces, la clave, el detalle, ok, armo una propuesta de trabajo con todo el tiempo que quiera, todas las cosas que quiera, pero a corto plazo tiene que haber una victoria rápida. ¿Cuál es? Eso lo tienes que definir tú, con tu servicio, con tu producto también, y ahí verás cómo las propuestas empiezan a cerrarse mucho más fácil y también la satisfacción del cliente es mayor porque te va a hacer más caso porque al principio vas a demostrarle que tu trabajo funciona, que tu trabajo sirve con esa victoria rápida. Nada más, ese era el detalle que quería contarte, un detalle pequeño pero muy importante si lo analizas. Y nos vemos ya en el próximo episodio, nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos directamente ya mañana en la próxima, en esa nueva edición de Soy Copywriter. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. No perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion. Dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.